¿Cómo están? Bueno, abrimos hoy junto a Camila Sosa Villada este ciclo de charlas que nos van a reunir muchos sábados. Yo soy Isabel Roca y desde el Centro Cultural Recoleta queríamos dar la bienvenida a este espacio virtual y tomarnos también un momento para compartir con ustedes nuestra mirada desde donde imaginamos los contenidos en este momento tan singular y que reunimos bajo el título Un Mundo de Gente. Somos un equipo, el Departamento de Contenidos del Centro Cultural Recoleta, y lo primero que hicimos fue preguntarnos desde dónde situarnos para imaginar todo esto. En primer lugar, coincidimos en que son tiempos que nos atraviesan profundamente y en múltiples sentidos, que aquellas certezas que nos orientaban en la vida se tambalean y que ante eso sobreviene una suerte de desconcierto, de extrañamiento. Al mismo tiempo nos pasaba que en medio del torbellino aquellas respuestas que pretendían ser muy certeras o definitivas, orientadoras, nos resultaban insuficientes o hasta inocentes en cierto sentido. Y entonces nos detuvimos y pensamos que quizás es porque aún no estamos entendiendo en realidad qué preguntarnos. Ahí entonces sí tomamos una decisión que fue la de acompañar el movimiento y de alguna manera habitar lo incierto con la mirada lo más ancha posible. Para ejercitar esa posición fue muy bueno sabernos que no estamos solos, que nos apoyamos mutuamente, convencidos de que somos parte de algo más grande que nuestras pequeñas individualidades, y que sí, una cosa cierta es que no es posible organizar este caos si no es con otros y con otras. Por eso es que abrimos este espacio para asomarnos al pensamiento, las vivencias, las reflexiones, que en definitiva son perspectivas de personas interesantes, inteligentes, generosas, enormes, como Camila hoy, con el propósito de nutrir la propia mirada y en ese sentido transformados, ir haciendo, como decimos, de este mundo un mundo de gente. Bueno, esperamos que guarden esta afirmación en el corazón, que se interesen por esta y por todas las charlas que vienen. Y ahora sí, los dejamos con Camila Sosa Villada. Bienvenida. Gracias, Isabel. Bueno, yo no soy muy buena improvisando charla, en eso admiro a las personas que pueden hablar sin leer, de manera que yo escribí un texto hoy para ustedes, desde Córdoba, que se llama La invención del cuerpo. ¿Cómo sobrevive una criatura entregada a la violencia del paisaje por fuera y dentro de su familia? ¿Cómo sobrevive una travesti que no lleva todas las luces prendidas, que no fue bella, que no tuvo esa inteligencia clarividente de las de su especie, en una Córdoba en la que cada noche se ejecutaban las matanzas en esa primera década del milenio? ¿Cómo sobrevive cada día una escritora sin talento ni para la literatura ni para el lobby al mundo editorial y periodístico en plena cuarentena? Solo tengo una respuesta haciendo un relato de las horas que pasan, del movimiento de sus manos, del cuerpo de su amante, también haciendo el relato de los meses y la sucesión de horrores del sin porvenir. Escribiendo el relato de su familia cada vez, la historia de sus antepasadas, las que reclamaron su nacimiento, el nacimiento de una escriba que lleve esa sangre, la de esas mujeres que lavan ropa a mano y hacen belleza en la cocina. La historia del analfabetismo de esos campesinos que fueron leudando el cuerpo de esta criatura que les habla y les lee una y otra vez un relato. No importa si una está frente a su computadora o con una virome y un cuadernito en la cola de un hospital o un banco o frente a la máquina de escribir. No importa si trae entre manos una historia concreta, un poema o un ensayo, en el cuerpo de la escritora se escribe desde la mañana a la noche. Es como con los amantes. No se es amante de alguien solo cuando se coge. El amor y la escritura
continúan haciéndose sin detenerse jamás, incluso cuando el cuerpo duerme. Hasta ahí la literatura hace su danza. El relato de mi vida puesto como un señuelo. En el campo mi papá dejaba a cada nido de sus gallinas un huevo que las orientaba a seguir poniendo. Era lo primero que se aprendía, no recoger todos los huevos. Los músicos callejeros que dejan en el sombrero unas monedas que llaman a las otras que pasan en los bolsillos de los transeúntes. El pozo ciego de un escote que convoca la ferocidad del amor como un canto de sirena. Haber tomado conciencia de esto a partir del análisis supuso una libertad en el claustro de las convenciones. No soy escritora, no soy poeta, no soy actriz, no soy cantante, tampoco soy prostituta. Soy todas esas cosas juntas, puestas a hervir y comunicarse entre sí dentro del mismo caldero donde las brujas de mis antepasadas me cocinaron durante las noches del otoño. No se detiene nunca, es como el sentido del oído, no puede cerrarse. No es voluntario. Todo el tiempo procesa, todo el tiempo hace teatro, la música, la poesía, la escritura. Se escribe en el cuerpo y a Peter Greenaway lo quiere mucho. El cuerpo produce lenguaje, es una máquina que nunca para, regido por un principio de astro, un cuerpo celeste que nunca cesa su noche de ronda. Algo incapaz de verse a sí mismo, que no tiene ningún espejo enfrente, por eso todo se lo cuenta, se mete el cuento de mil maneras como un chisme o como una advertencia, como un secreto, todo se lo relata a sí mismo. Intuyo que si se detuviera el tramado de las palabras, mi corazón se detendría como los corazones de los rundunes que mueven sus alas al punto de desaparecerlas. Mi cuerpo gira en la noche y hace las palabras, lanza sus abrazos a lo que está por fuera de él, se pliega a las cosas a través de las palabras y pasa toda su vida así. Es agotador no ver el límite ni poder tocarlo. Las palabras han empujado todo más allá, el cuerpo duplica sus espacios porque la palabra va derribando el límite. ¡Atrás!, gritaba Antonio Gasalla como la empleada pública. ¡Se van para atrás!, decía. Y una sabía que el límite era el alcance de las palabras. Son las palabras o el fin de las palabras lo que termina todo. Cualquier intento de acercamiento entre uno y otro muere donde no es posible decirse nada. Largas conversaciones que versan sobre nada, sobre principios perdidos, sobre montoncitos de intrascendencias, por sostener la charla nomás, por pensar que más allá de esta muerte somos entes de luz. No, mi amor, lo siento, somos mamíferos destructivos. Repetidas experiencias de Tinder. Lo que mal anda, mal acaba. Es el lenguaje el que hace que prenda la hiedra al muro. La imagen de una madre intentando hacer gajos de geranio rogando que prendan. Las varas de las rosas, que prendan, que prendan. Cuando nada vivo pueden hacer, porque es tal lo yermo del paisaje en una charla común de Tinder, una debe partir con elegancia, como un remolino inesperado, decir, dejé las papas en el fuego y tirar una bomba de humo. Aquí no ha pasado nada. Insistir en que algo pase, porque el chongo es atractivo, porque te gusta algo de él, aunque eso no sea bueno, es insistir sobre un tipo de muerte. Y nosotras nos necesitamos vivas, porque consignamos con lenguaje la historia de las muchas mujeres y travestis que nos precedieron. Es preciso volver siempre a Estela Figueroa y su Enamorada del Muro. Digamos que entre el muro y la enredadera lo que liga es la palabra. Cualquier entendimiento se hace a partir de la comunicación. No importa si es palabra dicha o palabra escrita, no importa en qué idioma ni con qué gestos, quiénes son la hiedra y quiénes son el muro. Saben que el lenguaje no puede ignorarse. Cuando estamos diciéndonos algo,
ingresamos al espacio de los afectos. Estela Figueroa dice que los muros no escriben cartas. Es verdad, pero ofrecen la experiencia de su superficie como cuadernos, como hojas que se llenan escribiendo la historia de la hiedra y la piedra. Provengo de una familia de abuelos analfabetos, de tías y tíos que apenas terminaron la secundaria. Soy, de entre todas, la única que pisó aulas universitarias. Estamos por ley de clase apartadas de los conocimientos que vuelven profesionales a las personas. Y nosotras, que somos profesionales en muchas cosas, no tuvimos ningún certificado. De modo que todo es oralidad, todo es un cotorreo cuando se juntan a cocinar para la cena de Nochebuena, cuando velan a mis abuelos o en los cumpleaños de la más antigua de la familia. Son muchas conversaciones, interrumpidas por otras conversaciones que abren puertas a nuevas conversaciones, y es preciso estar muy despierta para seguirles el hilo. Ahora mismo hablan mal de alguna cuñada y recuerdan la anécdota del sulky de mi tío Loro tumbado en medio del camino, las jaulas de sus pajaritos abiertos y él llorando por su reina. Todas pensaban que la reina era una mujer, pero en verdad lloraba por la reina mora que se había escapado al tumbarse el sulky, cuando el caballo se asustó por una víbora en el camino. Inmediatamente una se pone a contar la historia del tío Cayetano que hizo un pacto con el diablo, y un silencio helado recorre la cocina y mi abuela reclama que hablemos de otra cosa y todas se ponen a reír, mientras pican bolsas de papas para las fuentes interminables de ensalada rusa o las frutas para el clericó en los mismos baldes donde se ponen en remojo los vestidos. Mi abuelo le dice a mi prima más pequeña: juntemos las ñatas, y se ponen a chocar las narices como un saludo, y la risa de mi prima se suma a la música. Desde la calle se aproxima un cuarteto echando putas, va tomando más carácter, y una le dice a la otra: sentí. No le dice escuchá, le dice sentí. Ellas no escuchaban la música, la sentían. Cerraban los ojos, dejaban el filo de los cuchillos apuntando al centro de la mesa y bailaban. Movían su cadera como si sacudieran el frasco de sus ahorros. La llegada al mundo de las travestis, esos encuentros en los márgenes y estar con muchas a la vez, en un departamento, en un callejón, compartiendo sorbitos de anís para olvidarnos del frío, fue hecha de la misma sustancia que la llegada a las conversaciones de mi tía. Si hubieran existido más tiempos verbales, seguramente los hubiéramos usado, todos juntos, faltando tantas veces a la gramática que a los viejos de la Real Academia Española les hubiera dado un soponcio, un parate acá, corazón, un grito desde adentro que decía: es mejor morir que oír hablar a las travestis. Y luego estaba la ironía, fusta en mano, el hecho de nunca saber, nunca, si te estaban queriendo o te estaban desangrando. Y luego, más allá, la encantadora manera de darle doble o triple sentido a todo. Aquí en Córdoba decimos hablar con la doble, que es algo similar a los albures mexicanos. Escuelita de ironía y parla con la doble, travestis unidas por la oralidad. Cuando editaron Las Malas en España, los editores españoles se alarmaban por las faltas cometidas, los pronombres antes de los sustantivos propios, el asunto del presente y el pasado en el mismo párrafo, y otros tantos crímenes cometidos al castellano. La única respuesta que encontré para darle a esos reclamos fue: es el territorio el que habla. No se puede modificar un territorio para mejorar la experiencia de los turistas. El territorio es la pobreza. El territorio es el cuerpo de las travestis y el cuerpo de las mujeres de mi familia.
ese territorio se abre paso en la escritura y reafirma sus blasones. Hace poco falleció una de mis tías y mi mamá, para contármelo, me dijo: dejó de sufrir la tía Lita. Mi tía Lita no vivió, sufrió, y en términos poéticos no hay palabras más acertadas. Sufrió una vida. Esa poesía, para comunicar las cosas, el deslumbramiento con que miraba aquello que acontecía delante mío, hizo que comprendiera desde el comienzo de mi vida el mundo en clave de un relato. El cuerpo de una escritora oficia como un tamiz de lo que sucede a lo bruto en la vida de cada día, lo torpe, lo escaso de hermosura, de profundidad, pero también de superficie. Estas existencias de nada. Estamos las travestis oficiando de filtro al sangriento genocidio del que somos víctimas. Marlene Guayar, Susy Shock, Claudia Rodríguez, Alexa Petona y tantas otras que a veces me olvido de nombrar porque soy muy tonta. Tomamos la historia, la pasamos por nuestro cuerpo y la convertimos en escritura. Este trabajo nunca se detiene, ya lo dije antes. Somos la frontera. A menudo preguntan, ¿cómo fue que te hiciste actriz? ¿Cómo fue que te hiciste escritora? ¿Qué te gusta más? ¿Escribir o actuar o cantar? ¿Qué tan biográfica es tu obra? ¿Qué fue lo primero? ¿La travesti, la escritora o la actriz? La travesti hecha sobre el cuerpo de una escritora. Lo primero es la niñez, un animal pequeño obligado a ejecutar un rol, el rol de un hijo, el hijo que va a la escuela, el hijo que juega, el hijo que comete travesuras. Y luego los padres se equivocan y hacen un gran error. Enseñan a ese animal que apenas toca el mundo, que conoce muy poco de lo que sucede ahí afuera, le enseñan a leer y a escribir. Y la criatura sometida al personaje que sus padres desean de ella, se fractura. Ocurre un primer acto de travestismo, que es el de la traición a los padres. No importa cuánto tiempo lleve desde esos 5 años en que la criatura toma el lápiz y lee las enormes letras de su Biblia para niños, tarde o temprano la travesti comienza a escribirse. Escribe todas las cosas, escribe los rostros de sus padres, de sus compañeros de escuela, escribe el perímetro de su libertad y las zonas donde está en peligro. Escribe también poemas, frases cortas y torpes de lo que sucede a su alrededor, pero ejecuta con muy poco arte el rol del hijo y abandonará poco a poco en la adolescencia ese papel cuando las flores sean imposibles de ocultarse. De modo que no hay epifanías sucesivas. No aparece nada como un primer orden. El primer orden es siempre la infancia, infectada por la lectura y la escritura, y a partir de ahí, el derrotero que me trae hasta aquí, frente a ustedes. ¿Qué sucedió? ¿Por qué entonces una termina escribiendo y haciendo teatro y cantando en bares con vestidos escotados y borracheras disciplinadas, controladas? Diré lo honesto que es que además de ser prostituta, no tengo ningún otro talento. ¿Es esto o una existencia vulgar? Para precisar un diferenciamiento, un estado puro de expresión, es decir, esto es teatro, esto es el amor, esto es el trabajo, esto es la escritura, esto es ficción, esto es la vida, yo debería poder detenerme. Pero lo cierto es que la vida de las travestis es muy breve y no hay tiempo para detenerse. Debería tener pausas como muros, pausas que oficien como límites. Pausas como el fin de las palabras, pero, ya lo dije antes, la escritura no tiene vacaciones, ni horas para el almuerzo, ni se va nunca a casa. ¿Pero soy la única que vive en esta ficción? No, mi amor,
digamos todo, digamos que no hay en este mundo ninguna persona que esté viviendo algo que se parezca a una realidad. Todos han recibido ese cuentito de la vida y la familia y el trabajo y las religiones, y están dentro de esos cuentitos como ganado, un ganado que custodian los perros de la normalidad, unos perros feroces de hocico babeado y grandes colmillos. De los casi inexistentes privilegios de ser travesti en un país como este, el haber visto cómo destruyen los padres de familia sus ficciones, cómo ejecutan sus personajes, del mismo modo que en mi infancia yo ejecutaba el papel de hijo, es el mejor de los privilegios. Lo aprendí en el pueblo cuando los mismos que me escupían en la calle me seguían por la noche para ser tocados por mí. ¿Por qué no debería yo, entonces, hacerme la ficción que más me guste para vivir mi vida? ¿Quién será el sicario de mis ficciones y me obligará a producir verdad como si fuera una máquina tragamoneda? ¿Por qué no dicen la verdad los heterosexuales, las heterosexuales? Porque saben que no pueden traicionar la escuelita de la familia feliz, la escuelita de la familia Ingalls. Escuelita sentimental de Alejandro Doria. Sin dinero para viajar, sin libertad para hacer como se me pegó la regalada gana, toqué el mundo a través de las ficciones. Los libros que me regalaban mis viejos en las ocasiones especiales, los cumpleaños, cuando me sacaba una buena nota, Navidad, el Día del Niño. A veces era cierto que no teníamos para comer, pero ellos me regalaban libros. Las novelas de Migré y las brasileras, y también las mexicanas y las colombianas. El humor de Antonio Gasalla y de Juana Molina, los ciclos de Alejandro Doria y María Herminia Avellaneda, el mundo del espectáculo de lunes a viernes con sus películas dobladas al castellano, Viaje a lo inesperado a las 12 de la noche los viernes, con esas películas de terror que no me dejaban dormir por la noche. Las leyendas familiares, la poesía de Lorca, los delirios radiales de Dolina y de la negra Bernacchi. Una preciosa escuelita sentimental cuya mejor enseñanza fue que si debemos vivir una ficción, si están programando nuestra vida, elijamos quién va a guionarla. Yo me elegí a mí misma porque lo cierto es que para escribir personajes trans son tan aburridos como los colores que usan para vestirse.